Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Quiero darles un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos los domingos, nuevamente para mí es una gran bendición traer para ustedes la predicación de la palabra del Señor en este domingo que estamos festejando el 10º domingo después de Pentecostés. Y el tema para el día de hoy es que Cristo se humilló a sí mismo y vino a este mundo para morir en la cruz. Por medio de su muerte humilde, nosotros ahora tenemos comunión con Dios y tenemos entrada a su presencia. Además, Dios promete que siempre proveerá todas nuestras necesidades en este mundo. Por eso merece nuestra adoración y servicio. Vamos a iniciar nuestro culto entonando el primer himno. Mi fe descansa en ti, Cordero que por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon y guarda el corazón tu sumo amor. Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti, oh Salvador. A ruda iré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después, pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Reciban la absolución. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. En la tierra paz, ya los hombres buenos.
El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, protector de todos los que en ti confían, no hay ni fuerte ni santo sin ti. Aumenta y multiplica tu misericordia para con nosotros, para que, gobernados y guiados por ti, suplamos lo temporal y alcancemos lo eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, el Evangelio para el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y en esta lectura que vamos a meditar, vemos que al alimentar a los 5,000, Cristo muestra su misericordia y poder. En Él tenemos todo. Nos alimenta con el pan espiritual que nos da la fe y comunión con Dios, y promete siempre proveer para todas nuestras necesidades físicas. Vemos su amor aún al final de la lectura. No dejó que le hicieran un rey terrenal, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos y hermanas, este es el precioso evangelio del Señor. Confesemos nuestra fe, amados hermanos, pronunciando el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento en una vid. Vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Gracia, misericordia y paz sea para todos y cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15 para el mensaje del día de hoy. Pero antes quiero comentarles, ¿alguno de ustedes ha tocado algún instrumento de música? A mí en lo particular me gusta la música y me gusta tocar la guitarra, pero una ocasión, estando en un trabajo con unos compañeros, nos reunimos para hacer una rondalla y yo estaba muy contento tocando guitarra, pero de repente faltó uno que tocaba la acordeón y pues obvio, imagínense, yo no sé tocar la acordeón y de repente a tomar un acordeón y querer dar los tonos y obvio se escuchaba fatal. Entonces resulta que en esta rondalla no podíamos tocar porque la acordeón se escuchaba muy mal. Pero de repente llegó un compañero más y dijo, yo sé tocar la acordeón. Y yo le dije, creo yo que esta acordeón va a ser bien tocada en tus manos. Y como dice el dicho, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos algo, lo tomamos para servir. Es decir, las cosas en las manos correctas suenan bien o van a estar bien.
Entonces podemos decir que me di cuenta que en mis manos la acordeón no servía para nada. El valor o su sonido era fatal. Y decidimos dejar el acordeón con este compañero que sí sabía tocarla, y me di cuenta que en las manos de él la hacía casi hablar de una forma sorprendente. Y aquí hay una moraleja: muchas veces las cosas valen según en las manos de quien estén. Así sucede a veces con nuestra vida misma. Muchas veces pensamos que no vale mucho, pensamos que no tenemos las habilidades necesarias para hacer grandes cosas, o que no tenemos los recursos suficientes. Pero vamos a analizar un relato de un milagro de Jesús, que nos enseña que el poder de Dios es ilimitado y Él puede, de lo poco que nosotros tenemos, Él lo hace mucho. Pero tenemos que nosotros ponernos en las manos de nuestro Señor, en las manos de nuestro Dios, para que tengamos valor. Existe una necesidad, y esa necesidad todo ser humano la tiene. El texto de hoy nos muestra que a Jesús le seguía mucha gente por las señales que Él hacía al sanar a los enfermos, y al mismo tiempo que estas eran señales para mostrar su divinidad también. Y Jesús hacía estas cosas porque tenía compasión, como nos lo dice Mateo capítulo 9 versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 36 nos dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando Jesús sube a la colina y se sienta con sus discípulos, probablemente para enseñarles o porque estaban cansados, Él mira que se acerca una gran multitud. Dice nuestro texto que eran como 5,000 varones. Jesús estuvo atento a esta necesidad. Por eso luego le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Dice ahí la palabra de Dios, lo dijo para probarle. Notemos que la pregunta de Jesús no fue ¿dónde vamos a conseguir pan para nosotros?, sino que dijo: ¿dónde vamos a conseguir pan para esta gente? Probablemente sus apóstoles pensaban que ellos solo vinieron únicamente los apóstoles, que ellos veían que comer o cómo le harían para comer. Pero Jesús, durante todo su ministerio, quería transmitir a sus discípulos la compasión por los necesitados. Pensemos en nuestra vida. ¿Nos conmueven las necesidades de los demás tal como conmovían a Jesús? En el relato de Mateo, los apóstoles le dicen que despida a la gente para que vaya cada uno a ver cómo consiguen comida. Pero Jesús les contesta en Mateo 14, 16: no tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ahora nosotros podemos estar seguros que Él conoce nuestras necesidades y Él tiene compasión de nosotros, pero al mismo tiempo Él nos pide que tengamos compasión de las demás personas. El apóstol Pablo también lo muestra, lo enseña en Gálatas capítulo 6 versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, dice la palabra de Dios. Todos conocemos personas, y en especial hermanos en la iglesia de la fe, que pasan alguna necesidad y nosotros podemos hacer algo por ellos. Pero podemos ver
que este relato nos pone a pensar en cómo a veces las personas o las cosas en las manos de los humanos no son suficientes. Es entonces que debemos fortalecer nuestra fe. En ocasiones podemos pensar que nos faltan los recursos, tanto como para nuestras necesidades y peor aún para compartir con los demás. Y esto nos lleva a que pensemos en los recursos que no alcanzan. Jesús le hace la pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente o para tanta gente? Y el Evangelio nos aclara que lo hizo para poner a prueba la fe de Felipe. Y este relato nos pone a pensar, como lo mencioné hace unos momentos, en cómo a veces las cosas en las manos de los humanos no son suficientes. Es entonces que debemos fortalecer nuestra fe, pensando en que el Señor proveerá en su momento. Es interesante ver que los apóstoles que actúan en este relato son Felipe y Andrés, uno de los primeros discípulos de Jesús que estuvieron presentes la ocasión en la que en las bodas de Canaán Jesús convirtió el agua en vino. Y esa fue una señal muy evidente del poder de Dios. Pero en esta ocasión parece que lo olvidaron, porque Felipe responde: ni con el salario de 8 meses alcanzaría para darle un pedazo a cada uno. Y Andrés, cuando presenta los 5 panes y 2 peces del muchacho, dijo: ¿qué es esto para tanta gente? Ellos seguían pensando en las cosas naturales, aun cuando ya habían sido testigos del poder sobrenatural de Jesús. Pensemos en nuestras vidas. Cuando pasamos por necesidad, nos puede ayudar mucho recordar tiempos anteriores en las que hemos visto la mano poderosa y la provisión de Dios en nuestras vidas. Confiar en que tenemos un Dios todopoderoso es una prueba de fe. Muchas veces de igual manera nosotros podemos ver la necesidad de otras personas y podemos tener también la intención de ayudar, pero pensamos que no tenemos los recursos necesarios. Pero también es una prueba de fe que nos lleva a pensar lo siguiente: que en las manos de Dios todo es posible. Así como les mencioné, yo quise tocar un acordeón en mis manos inexpertas, de no saber tocar, no se oía bien ese acordeón, pero en las manos del experto ese acordeón sonó espléndidamente bien. Así nosotros no podemos hacer nada, pero nuestro Señor, todo está en sus manos. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor están en sus manos, porque para nuestro Señor, en sus manos todo es posible. Andrés presentó a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. No sabemos si se los compró o si fue el muchacho quien puso eso a disponibilidad de los apóstoles. El hecho es que había panes y había peces. Pero lo importante del relato es que para Jesús no es importante lo mucho o lo poco que tengamos, sino la intención de ponerlo a disposición. Los 5 panes en las manos del muchacho o de Andrés no servían de nada, pero en las manos de Jesús hicieron mucho, porque nos dice en el versículo de esta mañana, en el versículo 13, que dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Fíjense, 12 cestas. Por lo general nosotros no tenemos mucho que ofrecer a Dios. En realidad nuestros recursos, comparados con lo que Él nos da, no significan nada. Nuestras habilidades también tienen muchas limitaciones, físicamente hablando, y tenemos enfermedades y otras debilidades. Pero nuestro tiempo también le pertenece al Señor, y por lo regular tiene también sus limitaciones, nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto.
Por ejemplo, nuestra edad, la enfermedad, el tiempo en que vamos a durar aquí. Lo importante es que de lo poco que tengamos, si ponemos todo a la disposición de Dios, Él puede hacer grandes cosas. Me recuerda lo que dice el relato bíblico de Primera de Reyes, que me gustaría leerte, que dice en el capítulo 17, versículos del 8 al 16. Dice así la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, aquí vemos, la fe también consiste en poner lo poco o lo mucho que tengamos a la disposición de Dios y dejarle los resultados a Él. Dejar todo a su mano, todo a su voluntad. Dale a Jesús lo que tienes. Ponlo en las manos de Dios. Cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede hacer milagros y puede multiplicar todo. ¿Y por qué no decirlo? Jesús hizo un gran milagro al multiplicar 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Eso fue una señal que nosotros a la gente podemos mostrar bíblicamente hablando, porque esta fue la señal que mostró Jesús a la gente que estaba en ese momento. Mostró su poder, mostró que Él era el Hijo de Dios. Y de igual manera nosotros debemos aprender a confiar en el poder de Dios. Jesús puede multiplicar en nuestra vida no solo los alimentos o las cosas materiales, sino también nuestras habilidades y dones. Y también la gente que colabora en el ministerio. Para Dios no hay ninguna cosa imposible, porque Jesús satisface nuestras necesidades, porque Él las conoce. Y el texto de hoy nos dice que las necesidades de todos quedaron satisfechas. Y lo interesante es que no solo se llenaron todos, sino que también sobraron, como lo dije hace unos momentos, 12 canastas llenas de todo lo que sobró. También pensemos en una cosa: Jesús satisfizo las necesidades de las personas por medio de un milagro, y ese milagro para muchos es sobrenatural, pero para nosotros es un milagro divino. No nos ponemos a pensar en el trabajo que significó para los apóstoles al repartir los panes y los peces y al recoger las sobras. Esto nos enseña que Dios obra con su poder, pero no significa que nosotros debemos quedarnos sentados solamente esperando.
También es interesante mencionar que Jesús no quiso que nada se desperdicie, aún a pesar que el pan de cebada y el pez eran los alimentos más económicos de su tiempo, porque tal vez quiere enseñarnos a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da y compartir estas cosas que Dios nos da con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Amado hermano, amado amigo en Cristo Jesús, Jesús es el Mesías. Una de las cosas que fue evidente con esta señal de este Mesías, esta señal milagrosa, es que la gente comenzó a identificarlo como el Mesías que tenía que venir. El texto nos muestra que esto sucedió en tiempos cercanos a la Pascua. En el versículo 4 nos lo dice, que dice así: faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Entonces, tal vez mucha gente relacionó estas señales de estos capítulos con los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento por medio de Moisés, como el maná, por ejemplo. Pero el problema es que la gente tenía una idea muy errónea, muy equivocada de la misión del Mesías, y Jesús lo sabía. Por eso se retiró a la montaña, porque ellos querían hacerle rey, como lo dice Juan capítulo 6, en el verso número 15, que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, todos ellos querían tomarle como rey, todos querían hacerle rey, pero la misión de Jesús era muy distinta. No era una salvación política, sino una salvación espiritual, una salvación de nuestros pecados, de sus pecados, para darnos vida eterna. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de depositar nuestras vidas en las manos de Dios, en las manos de Cristo, nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros pecados. Amado hermano, en el misterio de Jesús, siempre su motivación fue la compasión por las necesidades de las personas, tanto materiales como espirituales. Él demanda de nosotros que hagamos lo mismo, que tengamos la misma compasión por los necesitados de cosas materiales, y también las principales, se puede decir, las necesidades espirituales. El problema es que a veces pensamos que nuestros recursos o habilidades o dones no son suficientes, porque pensamos que le podemos servir con simplezas al Señor. Dios nos muestra siempre que si nosotros ponemos a su disposición lo poco que tenemos, lo poco que sabemos, Él lo multiplicará y nos dará grandes señales de su poder. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Bendito Dios de misericordia, queremos darte gracias, Padre eterno, porque en todo momento tú nos preservas. En todo momento, Señor, tú provees lo necesario para todos y cada uno de nosotros.
Así como tú diste a todos estos hombres, niños y mujeres, como dice tu palabra, más de 5,000 personas, Señor, tú proveíste todo lo necesario. Imploramos, Padre eterno, que proveas a tu iglesia, no nada más de cosas materiales, sino también de pastores, de congregación, Señor, de más almas. Que seas tú, Padre eterno, quien siga obrando en todos y cada uno de nosotros, y de todos y cada uno de aquellos, Señor, de los que te han de conocer y que ya te conocen. Mas pedimos, Padre eterno, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo quien obre en los corazones de todos y cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que te necesitamos, para que nos demos cuenta, Señor, que tú eres nuestro Rey y te podamos hacer nuestro Rey, pero no un Rey terrenal, sino un Rey celestial, un Rey espiritual, un Rey de misericordia que perdona la rebelión y perdona el pecado. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea el guía y maestro en todo momento de nuestras vidas, y que todas aquellas personas que aún no te han conocido puedan conocerte y también puedan rendir gloria y honra en tu nombre. Y asimismo, Señor, cada que te busquemos lo hagamos con un corazón contrito y humillado, reflexionando, Señor, en que si nosotros no estamos contigo, nada podemos hacer, y que no somos nada delante, Señor, delante de ti. Permite, Padre eterno, que nuestras oraciones sean escuchadas, y te imploramos y te rogamos por todos aquellos que están pasando por necesidad, que están pasando por tribulación, que están pasando por todo tipo, Señor, de males. Sé tú para todos y cada uno de ellos. Si está en tu voluntad, Señor, sánales. Si está en tu voluntad, Señor, cuídales y protégeles, Padre eterno. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, y gracias te damos, Señor, porque te demos una casa donde podemos alabarte y refugiarnos espiritualmente, Padre eterno. Todo esto te lo imploramos en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos y oremos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban pues la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Es momento de entonar el tercer himno. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar?
una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Recuerden, yo soy Pastor Víctor y estamos a la orden en lo que podamos apoyarles espiritualmente. Pueden escribirnos a nuestra página y les pedimos y contamos con que compartan con todos sus amistades y amigos y conocidos estos devocionales, estos cultos, y obvio esperamos y rogamos al Señor que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Quedemos en paz, amados hermanos. Nuestro culto ha terminado. Vivamos en armonía los unos a los otros. Vamos a terminar nuestro culto entonando el cuarto himno. Amén. Hay una fuente de amor divino, todo el peregrino templa su ser, fuente que salta a eterna vida, oh Cristo invita, venid beber. En la frescura de sus raudales todos los males se calmarán y renovados los corazones dulces canciones entonarán. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.